Hola, hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Bienvenidos a a esta semana 3 de su módulo de recursamiento, su módulo 3, ¿verdad? Y en esta semana estamos revisando justo la unidad 3 y que en este caso habla del análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Por eso tenemos por ahí una lectura, una actividad número 4, que ella lo que nos pidió la semana pasada fue que pudiéramos analizarlas e identificar los diferentes tipos de disciplinas que estaban implicadas, ¿verdad? Parte de esto lo vimos en la semana anterior. Hola Osvaldo, bonita tarde, bienvenido. ¿Sí me escuchas? Excelente Osvaldo, qué bueno que te pudiste conectar, muchas gracias. Me presento, ya me conoces a través de las retros, quizás has visto las grabaciones. Soy tu asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda que puedo atender tus consultas, ya sea a través de correo electrónico, mensajero, y más tardar 24 horas hábiles, las estaremos respondiendo, ¿va? Es bien importante no quedarnos con dudas en esta modalidad de estudio, porque eso muchas de las veces depende puntos de nuestra calificación en las actividades, ¿verdad? Y bueno, recordando un poco lo que son las normas de etiqueta a través de estos medios, pues es recordar que debemos de tener nuestro micrófono apagado mientras no estemos participando, que ahorita ya me estás ayudando con eso, Osvaldo, muchas gracias. Levantar la mano cuando queramos participar. La plataforma nos da, nos pone por ahí unos emojis con los que podemos indicar. ¿Me das un segundito? Nos va a dar unos emojis con los que vamos a poder justo levantar la mano. Con eso yo identifico que quieren utilizar el micro para detenerme y cederles lo que es el micrófono como tal. Y esto con la finalidad de respetar los turnos de las demás personas al hablar, de los demás compañeros, porque al momento que abrimos un micrófono se vicia el sonido, ¿no? Y no nos escuchamos. Entonces, por eso es súper importante también a través de este medio. Y procura, Osvaldo, yo sé que a veces nuestra agenda no nos lo permite, lo ideal es podernos conectar a todas las sesiones síncronas que de semana a semana se hacen, así como estos espacios abiertos para el aprendizaje, para que puedas reforzar lo que son tus aprendizajes, te ayuda a facilitar también la comprensión de esos aprendizajes y aclarar las dudas que pudiese haber sobre conceptos, sobre recursos o incluso de las mismas actividades, ¿sale? Y que si por algo no nos fue posible conectarnos, recuerda que los asesores virtuales, alrededor de media hora más tarde, cuando concluye la sesión, ya estamos subiendo las grabaciones. En la pizarra de sesiones, abajo de la publicación de cada invitación, ahí colocamos lo que es el link de la grabación. Esto te va a ayudar. Ahora sí que lo ideal sería que antes de elaborar una actividad lo pudieras consultar o incluso antes de subir una actividad, porque al momento que revisas las grabaciones lo que va a pasar es que vas a confirmar si lo que hiciste estuvo correcto o si lo que hiciste en la actividad presenta oportunidad y lo alcances a ajustar, alcances a hacer las modificaciones que sean necesarias para que puedas optimizar tu calificación. Entonces, eso sería lo ideal, ¿va? Y ahorita te voy a pedir, Osvaldo, que justo en la plataforma, en la ventana de la aplicación, me ayudes a encontrar unos emojis. De hecho, dice reacciones y viene una carita de un emoji. Y lo que quiero, ándale, si me ayudas a colocar el dedito arriba. Excelente. Con ese dedito, lo que yo identifico es que no hay dudas y que puedo avanzar. Entonces, la idea es que conforme yo vaya explicando, vaya hablando, pregunto si hay dudas, comentarios, y si no hubiese, con ese dedito arriba es con el que yo sé que todo está bien
y puedo seguir avanzando, ¿va? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda o algo que quieras comentar? Excelente, Osvaldo, muchas gracias. Muy bien, y pues lo que tenemos en la agenda del día de hoy es revisar los conceptos de diversidad cultural, multiculturalidad y globalización, porque en la actividad integradora número 5 e incluso en el proyecto integrador de la próxima semana, va a haber diferentes apartados que tengan relación con estos conceptos. Entonces, es súper importante tenerlos claros para no equivocarnos, ¿va? Sobre todo, en la actividad 5 es muy común que confundamos diversidad cultural con multiculturalidad, porque pues de entrada, el nombre de ambas pareciera significar lo mismo, ¿no? Pero como concepto, vamos a ver que son diferentes. Entonces, vamos a revisarlo ahorita, después vamos a pasar a la sección de qué fue lo que aprendimos, que no es otra cosa más que ejercitar los conceptos a través de un quiz para poderlos repasar, reforzar, y finalmente estaremos pasando a dudas sobre las actividades de esta semana. Bien, pues vamos a arrancar con estos conceptos. Pregunta, Osvaldo, ¿tú ya tuviste oportunidad de revisar el recurso donde vienen estos conceptos? Dedito arriba si ya pudimos revisarlo. Hola Manuel, bonita tarde, bienvenido, mucho gusto. Llegas justo a tiempo para revisar lo que son los Hola, Susana, buenas conceptos. tardes. Hola, ¿qué tal? Justo llegas a la hora en la que vamos a empezar a revisar los conceptos del día de hoy. Y le preguntaba a Osvaldo que si él ya tuvo oportunidad de revisar los recursos donde vienen implicados estos conceptos. La misma pregunta te haría a ti. ¿Ya tuviste oportunidad de revisarlos? Perdón, Manuel, a lo mejor no se escuchó. La pregunta era, para ti, Manuel, si ya tuviste oportunidad de revisar esos conceptos. Fíjate que no te escuchamos. Osvaldo, ¿tú escuchas a Manuel? Ah, yo creo que va a ser su red, porque se desconectó. Sí, se veía que tenía su micro abierto, pero como ya no aparece, yo creo que va a ser su red. A ver si ahorita se integra nuevamente. Muy bien. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer, Osvaldo, va a ser como una lluvia de ideas, ¿va? Vamos a tratar como con esos conceptos, que la ventaja es que como ya revisaste el recurso, probablemente va a ser todavía mucho más fácil. Entonces la idea es que me ayudes a colocar en el chat todas esas palabras claves o todas esas palabras que tú consideres son lo que distinguen, lo que caracterizan este concepto de diversidad cultural. Las que ahorita se te ocurran, igual si por algo no correspondieran ahí, no te preocupes, lo acomodamos en el concepto que van, pero vamos a tratar de construir un concepto entre todos. Muy bien, voy a empezar a pegarlos. Nos dice Osvaldo, okay. Diferencias, nos habla de armonía, social. ¿Con social te refieres a armonía social o como otra palabra? Naturaleza social. Perfecto, le vamos a poner naturaleza social por acá. Igual, en el momento que digas, ya no se me ocurre otro,
me comentas que serían todos para ya empezar a armarlos. Perfecto. Muy bien, ok. Muy bien. Aquí, por ejemplo, al momento que nos dice diversidad, pues diversidad tiene que ver también con muchos, ¿no? Muchos o muchas. Está hablando, al final es como plural, ¿no? Y cultural, pues tiene que ver con cultura. Parte de lo que tú comentas, ciertamente tendría que ver con las diferencias entre muchas culturas. O sea, prácticamente si lo empezáramos a armar es, la diversidad cultural tiene que ver con las diferencias entre todas las culturas que hay o las muchas culturas que hay. Fíjate que la parte de armonía, esta de aquí, considero que va más con lo que tiene que ver con multiculturalidad. Entonces, ahorita la vamos a dejar esa en stand-by. Y la parte que mencionas de naturaleza social es muy acertada porque parte de la naturaleza de la sociedad es, o característica clave de la sociedad, es que hay varias culturas o personas de diferentes culturas que la pueden conformar. Entonces sí, es algo muy natural en todas las sociedades, ¿no? Perfecto. Entonces, por esa parte, ahí tenemos eso. Retomando lo que tiene que ver específicamente con estas diferencias entre las culturas, la diversidad cultural se caracteriza en tener que destacar esas diferencias, en tener que reconocer y nombrar esas diferencias de una cultura a otra, esas diferencias que van caracterizando a cada cultura. Te voy a dar un ejemplo, yo creo que con esto me vas a cachar la idea y te pediría que me ayudaras a poner también más ejemplos. Un ejemplo de una característica de una cultura, por ejemplo, tendría que ver con sus tradiciones. Cada cultura tiene tradiciones propias y van a ser diferentes de la de otra cultura. A veces sí se comparten, sobre todo aquí en nuestro país, por ejemplo, una de esas tradiciones podría ser el Día de Muertos, ¿no? O cómo honramos a nuestros muertos. Casi en todas las etnias culturales que tenemos en nuestro país es una constante en esa tradición, pero no quiere decir que todas las demás tradiciones sean las mismas, ¿no? Entonces, ese es como un elemento que caracteriza a una cultura. ¿Qué otras cosas caracterizan a una cultura aparte de las tradiciones? Sus valores y principios, muy bien. Perfecto. Valores y principios. Ahí, ahora sí que vamos a ir uno y uno. Otro, por ejemplo, pudiera ser la religión. Religión o que tiene que ver como con sus creencias. Hola Manuel, creo que la red te sacó, ¿verdad? Sí, asesórate, tuve unos problemitas para conectarme, pero pues espero que ya no tenga Que se problemas. porte bien esa red, ¿verdad? Ok, Manuel, no te preocupes. Fíjate que justo ahorita hablando de la diversidad cultural, hablábamos que lo que distingue a una cultura, lo que la conforma, son sus tradiciones, son sus valores y principios, religión y creencias. ¿Qué más se te ocurre a ti que pudiera ser otro elemento que caracteriza a una cultura? Um, puede ser, no sé, una actividad a la que se dedican o La algo actividad así. económica, sí, Sí. podría ser, ¿por qué no? Por ejemplo, la actividad económica de muchas de nuestras etnias, pues tiene que ver con las artesanías, ¿no? Sí, artesanías, agricultura también podría ser. La agricultura, quizás eso sería, a lo mejor lo veo más como los elementos que necesita tener para sustentarse, para poder ser activa. Acá, por ejemplo, Osvaldo nos dice su lengua. Sería como esto que enriquece, que arma a una cultura.
su religión, sus tradiciones, su lengua. En la actividad económica sí me late, pero partiendo desde esta parte de las artesanías. Bien, ¿alguna otra cosa que se te ocurra que pudiera hacer falta aquí? La agricultura es más una actividad propia para sobrevivir y que muchas de las veces es similar de una cultura a otra. Y que con la tecnología se va modificando, pero realmente a lo mejor no sería un distintivo de la cultura. Si se te ocurre alguno, ¿eh? Si no, no le seguimos, no te preocupes. No, no se me ocurre alguna otra. Ok, por ejemplo, los tamalitos, el pozole. Entonces ahí podría ser la gastronomía, ¿no? Sí, Como cada cultura a veces tiene también su platillo particular que no lo voy a encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, la diversidad cultural lo que hace es reconocer las diferencias que tiene cada cultura y que van a ser, reconocer todos los elementos que la conforman. Reconocer que esa cultura tiene una tradición propia, tiene sus propios valores, su propia religión, sus propias artesanías, su propia lengua, gastronomía, su propia vestimenta, también lo podríamos poner ahí, su propia música. Entonces, todos esos elementos son los que conforman y caracterizan a una cultura y que la van a diferenciar de otra. Entonces, la diversidad cultural lo que hace es justo reconocer a la cultura por todos sus componentes. Me voy a explicar. Un ejemplo de diversidad cultural podría ser cuando hacemos un festival gastronómico invitando, no sé, a un país en específico o, por ejemplo, a veces en nuestras localidades, que puede ser un festival de gastronomía de comida oaxaqueña. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es darle a conocer a todo el mundo cómo es la gastronomía de Oaxaca, ¿no? De esta cultura, bueno, que ahí estamos hablando de una región, pero que se caracteriza por las etnias y la cultura que vive en ese estado, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es destacar ese elemento que conforma esa cultura. Entonces, como darle la visibilidad, darle su lugar, reconocerla, esos serían los elementos de diversidad cultural. Estoy distinguiendo, es como hablar bien de esa cultura, es como reconocer todos estos elementos que ella tiene y que van a ser diferentes de otra cultura. Por lo tanto, el hacerlo con cada cultura, ahí estaríamos hablando de diversidad cultural. ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? No sé si voy siendo clara con eso. Ok, entonces dar visibilidad y reconocer los elementos propios de cada cultura. Y ya los pusimos a la izquierda como ejemplos para poder identificar a qué se refiere con esos elementos o esas características que la conforman. Ya cuando nos vamos a multiculturalidad, también multi pues hace alusión a muchas y culturalidad pues a muchas culturas. Pero la diferencia que va a tener con diversidad cultural es que aquí la clave de multiculturalidad, ya le iba a decir, pero más bien me gustaría darles la oportunidad de que puedan participar. Ya sé que me pongan en el chat cuál creen que pueda ser la diferencia entre multiculturalidad y diversidad cultural. Ya sé que me ayudan a ponerlo en el chat o me digan cuál es. Al final, esto es una lluvia de ideas y lo que no pudiese a lo mejor estar aquí, lo vamos a acomodar en donde corresponde. Pero en lugar de yo darles ahora sí que toda la info, se vuelve más dinámico cuando participamos, ¿no? ¿Qué sería lo que diferencia multiculturalidad de diversidad cultural?
Pero, perdón, asesora, tengo problemas otra vez con la... No, ¿Con la no me conexión? escucho. Ah, Sí, sí, ok, sí, como que yo creo. me sacó otra vez. No sé si me preguntó algo. Ah, preguntaba, ¿qué consideran que sea la diferencia entre multiculturalidad y diversidad cultural? Acá, por ejemplo, Osvaldo nos dice, la multiculturalidad reconoce la diversidad cultural. Parte de eso va a tener que ser, y aquí justo, Osvaldo, es donde podríamos encajar lo que que mencionabas hace ratito, como la armonía. Porque al momento que reconozco la diversidad cultural, la respeto, ya estamos generando como esa armonía entre las culturas. Y justo la clave esencial que me va a ayudar tiene que ver con la interacción. La interacción o la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio. Y ese mismo espacio puede ser físico, o sea, estar en el mismo lugar, o puede ser incluso virtual, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Virtual. Esa es la clave. Entonces, derivado de esa interacción, pues justo es que se vuelve importante que se reconozca la diversidad cultural del otro y que se pueda respetar para que se pueda dar una convivencia de manera armoniosa, ¿no? Y es ahí donde ya se enriquece una cultura con otra y empezamos a crecer en ese bagaje cultural, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Esta es la clave, la esencia para poder diferenciar multiculturalidad de diversidad cultural, que en la multiculturalidad está habiendo una interacción, una convivencia entre las diferentes culturas. Y con dos culturas que ya estén interactuando, ya estamos hablando de multiculturalidad. Lo podemos ver en espacios de trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan en empresas de tecnología, es muy común que convivan con gente que viene de la India, gente que viene de China, de Japón, y están trabajando ya sea virtual porque se están hablando, tienen que estar en comunicación trabajando de diferentes partes del mundo o incluso física, porque a veces también en las mismas empresas se traen a todas las personas, ¿no? Entonces, ese ejemplo de trabajar en ese lugar, habiendo compañeros de otras culturas, ahí ya estamos viendo un ejemplo de multiculturalidad, están interactuando. Y claro, lo ideal es lo que tú comentabas, Osvaldo, que se pueda generar esta armonía. Sin embargo, también sabemos que existe lo contrario. Existe esta parte de la intolerancia, existe esta parte de incluso que después hasta se vuelve como agresión por no poder tolerar al otro. Y ahí va a entrar lo que tiene que ver con el racismo, va a entrar lo que tiene que ver con la discriminación, va a entrar también hasta cierto punto lo que tiene que ver con la xenofobia, que es cuando no nos gustan los extranjeros. Entonces, esa sería como la contraparte negativa de la multiculturalidad. Lo ideal es lo que tú comentaste y que ahí pues ya, ahora sí que se hace una mezcla entre culturas, ¿no? Terminamos adoptando lo que hacen los otros compañeros, si es algo que me gusta y de igual manera nosotros compartimos cosas con ellos que adoptan de nuestra cultura y ya se hace toda una mezcla. Entonces esa sería como la clave, como la diferencia. ¿Dudas hasta aquí, Osvaldo? Perfecto. Muy bien. Y finalmente tenemos globalización. ¿Qué te gustaría que pusiéramos aquí en globalización como palabras claves o frases claves? Intercambio de información, muy bien. ¿Alguna otra que quieras agregar?
Perfecto, muy bien. Y realmente aquí va a haber muchos intercambios. Puede haber intercambio de mercancías, puede haber un intercambio cultural, un intercambio, incluso se puede decir económico o comercial, que sería casi lo mismo, ¿no? Bien. Y justo el tema con la globalización es que surge a raíz, se puede decir, de la multiculturalidad. Al momento que como personas queremos ir a otros países para encontrar mejores oportunidades que en el país en el que me encuentro, pues obviamente se forza, por decir, esa interacción con otras culturas. Y llega el punto, entonces, al momento que yo me voy a otro país, pues termino de alguna otra manera llevándome cosas que son propias de mi cultura, como lo que estábamos viendo acá. Un ejemplo sencillo, el gente que se va a Estados Unidos y que le gustan las tortas ahogadas, se llevan desde aquí el bolillo porque allá dicen que no es igual, ¿no? Nos llevamos, no sé, lo que tiene que ver con hojas de tamal, nos llevamos incluso a lo mejor nuestras artesanías, nuestro molcajete, entonces empezamos a llevarnos cosas para allá, de tal manera que incluso después en esta multiculturalidad, en esta interacción con los demás, las demás culturas también quieren consumir eso. Y de ahí que pues entonces se vuelve como todo esto, todo este intercambio, ¿no? Es un intercambio cultural, de mercancías, de información, de conocimiento económico y comercial, que al hacerse de manera global, o sea, muy, muy constante, mucha gente que se mueve, llega un momento donde también tenemos que ponerle orden a esto. Orden para que se pueda respetar sobre todo lo que son los derechos humanos de todas las personas, sin importar su cultura como tal. Entonces, de ahí, pues viene el tema de poder hacer acuerdos entre los países, naciones, para que estos intercambios ocurran de manera ordenada y favorable para todos. Y al decir favorable, me refiero a que pues, no se violenten los derechos de las personas, ¿no? De nadie. Entonces, la clave de la globalización, si bien tiene que ver con este intercambio que mencionas, la clave es que está ocurriendo entre diferentes países. Si no hay más de un país implicado, no le podría llamar globalización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy en Guadalajara y en Guadalajara yo puedo encontrar cosas de Oaxaca, puedo encontrar artesanías de Michoacán, de Chiapas, y las puedo comprar, pero estamos hablando que es en el mismo país, entonces no le podría denominar globalización. Es una comercialización de manera multicultural, pero no globalización. Entonces la globalización, la clave está que tenemos a más de un país implicado en estos intercambios que estamos mencionando. ¿Sale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? Bien, entonces nada más para recapitular y no perderlo de vista. ¿Cuáles son mis claves de cada concepto de diversidad cultural que estamos hablando de reconocer lo que son todos los elementos que conforman a una cultura? En multiculturalidad, que estamos hablando de interacción o convivencia entre varias culturas. Y globalización, que en este intercambio que hablamos, está ocurriendo acuerdos o tratados entre diferentes países. ¿Va? Un ejemplo de globalización lo acabamos de ver con las Olimpiadas, que de hecho incluso todavía no terminan, ¿no? Estamos hablando de que también es un ejemplo de multiculturalidad, pero donde las Olimpiadas es por común acuerdo, pues una competencia a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí lo encontraríamos. Algo negativo de la globalización, pues sería, por ejemplo, todavía el conflicto bélico que tiene Rusia con Ucrania, ¿no?
que es la parte negativa, esta parte de querer ejercer poder a raíz de los intercambios o conflicto de intereses que hay de un país hacia otro que quiere dominar, ¿no? Entonces, esa sería como la contraparte. Y la contraparte en diversidad cultural es no reconocer a la cultura, hacer como si no existiera esa cultura. No reconocer que realmente, o no respetar. Si no respeto, por ejemplo, cuando tiene sus días religiosos específicos o sus rituales específicos, si no los respeto, los hago como si no existieran o los minimizo, ahí sería como un aspecto negativo de la diversidad cultural. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Ahorita lo vimos como de manera conceptual, armando cada uno de los conceptos como tal, ¿no? Pero en la actividad número 5, lo que tenemos ahí es una lectura, y en esa lectura tenemos que reconocer ideas principales y secundarias de multiculturalidad, ideas principales y secundarias de diversidad cultural e ideas principales y secundarias de globalización. No traje la globalización aquí porque generalmente es muy fácil, no suele presentar tanta oportunidad en sus actividades. Las que sí solemos equivocarnos es con diversidad cultural y con lo que es multiculturalidad. Por eso, ahorita la pequeña práctica que vamos a hacer va a ser sobre esos dos, ¿va? Entonces, aquí yo tengo un fragmento y en este fragmento vamos a tratar de identificar si nos habla de diversidad cultural o de multiculturalidad. Y aquí, Osvaldo, y para todos aquellos que lleguen a ver la grabación, se vuelve esencial para no perderme identificar las ideas principales. Si no identifico lo que estoy leyendo, pues me voy a perder entre si habla de diversidad cultural o si habla de multiculturalidad. Entonces, por eso aquí, si a lo mejor ahorita mi talón de Aquiles es el poder identificar en textos ideas principales o secundarias, pues hay que reforzar la detección de ideas principales y secundarias. Esa sería como la idea. Entonces se vuelve clave hacer una lectura bien, concentrado, con atención, para poder ubicar de qué nos habla, ¿no? Entonces este pequeño fragmento nos dice, es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica, influidas por la cultura, esas creencias, valores, comportamientos y distorsiones de los mismos, relacionados con 8 trabajos de gran calidad. No solo por haber sido parte de un cuidadoso trabajo de cada uno de los participantes del segundo Foro Internacional de Multiculturalidad, sino por su disposición y apertura a dar un nuevo enfoque en las cuestiones psicológicas. Significa romper paradigmas inflexibles y abrirse a la multiculturalidad. El orden en el que aparecen los temas obedece a mi lógica de anfitrión, no necesariamente a que un tema sea más o menos importante. El primero, la función psicoterapéutica de la tradición huichola, una propuesta de aproximación desde lo psicológico, que plantea que la cultura de los huicholes, cuyos ritos y costumbres se conoce como tequicari o yeyari, ocupando un lugar predominante, puede ser abordado como una vía de crecimiento personal, autodescubrimiento, equiparable en algunos aspectos a las técnicas psicoterapéuticas occidentales. Y justo ahorita se nos acaba de desconectar Osvaldo. Vamos a dar un minutito para ver si regresa. Parece ser que ambos han tenido problemas con su internet, que luego a veces nos pasa, ¿verdad? Por eso también es importante que no perdamos de vista poder revisar las grabaciones, porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos intermitencia en nuestro internet. Vamos a esperar un poquito más. Hace ratito que se desconectó, se volvió a conectar muy rápido.
Ok, no ha regresado, pero ya tenemos a Manuel. Perfecto. Ok, muy bien. Ya tenemos a Manuel y Osvaldo. Bienvenidos de nuevo, chicos. Bien, vamos a dar un minutito nada más. Osvaldo, creo que cuando se desconectó tu red, sí habíamos alcanzado a leer el fragmento, ¿verdad? Igual, si no alcanzaron a leerlo, les pido de favor que ahorita me ayuden a leerlo cada uno rápido y me digan si consideran que de lo que habla el texto tiene que ver con diversidad cultural o con multiculturalidad. Vamos a esperar a que terminen sus compañeros. Osvaldo nos dice que él considera que sería diversidad cultural. ¿Tú qué piensas, Manuel? ¿Diversidad cultural o multiculturalidad? Que ahorita también ha tenido problemas con la conexión Manuel, entonces probablemente a lo mejor no nos escucha. Entonces, para que el tiempo no nos coma, ahorita que se reporte con nosotros, justo estás en lo correcto, Osvaldo. Este fragmento nos habla de diversidad cultural. Para quien esté viendo lo que es la grabación, yo hacía énfasis en la parte de identificar ideas principales, porque quizás si leíste el primer párrafo, te hizo pensar en multiculturalidad, sobre todo porque aquí me dice Foro Internacional de Multiculturalidad. Pero lo que está en lo verde es una introducción a lo que el autor nos quiere decir. Ahí no está la idea principal del autor. La idea principal está en el último párrafo. Y justo como dice Osvaldo, esa idea principal corresponde a diversidad cultural, porque de la cultura huichola están destacando un elemento que es propio de la cultura, que en este caso nos está hablando de ritos y costumbres, y que específicamente esos ritos o costumbres le llaman tequicari o yeyari. Entonces lo está reconociendo, le está dando visibilidad, e incluso el autor dice que considera que ese rito, esa costumbre se parece mucho a la psicoterapia. Eso es lo que concluye. Entonces le está dando reconocimiento, le está dando visibilidad, lo está destacando. Por lo tanto, es diversidad cultural, Osvaldo. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y el siguiente fragmento, igual, tenemos que identificar si se trata de multiculturalidad o si trata de diversidad cultural. Y en este caso nos dice, casi siempre se trata de un asunto de naturaleza educativa. Así todos educamos, todos educamos en mantener una actitud abierta y flexible, de empatía y comprensión. Nos ahorraríamos muchas pérdidas de tiempo en conflictos interculturales, pero el egoísmo, a veces inherente al ser humano, favorece el surgimiento del racismo y la xenofobia. Los sentimientos y las emociones que se derivan de estos conceptos pueden llegar a ser peligrosos tanto para el bienestar físico como el mental. Además, promueve sentimientos de diferenciación y separación hacia el otro. Así, la imposición de ideas como dogma a seguir por todos genera frustración y rabia cuando nos encontramos con ideas distintas. Es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y cuando la intolerancia provoca la desaprobación constante del otro. ¿Qué consideras que nos hable o sea como la parte principal, Osvaldo? ¿Multiculturalidad o diversidad cultural?
Y rápido Osvaldo lo identificó y nos dice que es multiculturalidad. Así es, porque lo que estamos viendo es justo como estas cuestiones negativas que surgen cuando nos resistimos a esas otras culturas, ¿no? A esa interacción. Perfecto, muy bien. Vamos al último fragmento, más pequeñito todavía, y de igual manera vamos a identificar si se trata de multiculturalidad o diversidad cultural. Y nos dice, posteriormente en un cuarto trabajo, rasgos de conducta negativista desafiante como factor de riesgo para la conducta delictiva en menores escolares desde una perspectiva subcultural, y cuyo objetivo fue identificar rasgos de conducta negativista desafiante en menores escolares en edades de 10 a 12 años como factor de riesgo de la conducta delictiva. Explicada desde un modelo subcultural, concluye que los niños escolares integran como conducta de adaptación, pensamiento y actitudes distorsionados. Esta está difícil porque aparte maneja el concepto de subcultura, que como tal no hemos visto, pero vamos a ver si tratamos de identificar la esencia del fragmento y ubicar si es diversidad cultural o multiculturalidad. Dice Osvaldo, creo que es multiculturalidad. Con un poco de duda, pero está perfecto, qué bueno que lo expresas. Y efectivamente sí, fíjate que es multiculturalidad. Al principio, porque dice rasgos y empieza a describir a este grupo de personitas de 10 a 12 años, pudiéramos pensar, bueno, podría ser diversidad cultural, pero la idea principal radica en cómo es que esta interacción de ellos se vuelve un poco agresiva, ¿no? Un poco antisocial. Entonces está destacando cómo es su interacción con otras subculturas, que no sería otra cosa más que otros grupos escolares. Entonces sí, efectivamente es multiculturalidad. ¿Qué pasa con el concepto de subcultura? Probablemente en módulos posteriores lo vamos a ver. Y lo que pasa es que una cultura también puede estar subdividida por subculturas, pequeños grupos. Un ejemplo pueden ser los chicos emos, que son parte de la cultura, los chicos que ahorita les gusta mucho lo que es el K-pop, por ejemplo, también, o los que les gusta, ya dije de arquetos. Entonces, eso es, y por mencionar algunos, ahorita son los que recuerdo, pero son pequeños subgrupos, son pequeñas subculturas que están dentro de una misma cultura. Entonces, al final, de todos modos, vuelve a estar esta parte de la interacción con personas que pueden ser diferentes a nosotros por sus rasgos culturales. En este caso serían como subcultura. Entonces, y que traducido de manera simple, lo que nos está diciendo aquí es, y creo que te va a sonar muy familiar, es como cuando escuchamos, vemos en la tele y en la vida real, que los chicos, y con chicos me refiero a hombres y mujeres, sobre todo en la escuela, piensan que si son agresivos y violentos, se vuelven populares, que es como esta parte de ser, poderse adaptar y que los vean positivamente los demás. Por eso nos dice que es una actitud distorsionada, porque eso es lo que ellos piensan a ciertas etapas, que nos está hablando específicamente de los 10, 12 años, y pues es una conducta que es todo lo contrario, ¿no? Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Excelente. Muy bien. Con esto vamos a pasar entonces ya a practicar los conceptos, pero ya a través, ya más conceptual, más en lo que es el quiz, ¿va? ¿Qué es lo que va a pasar? En el chat me vas a poner si consideras que es el 1, la respuesta correcta, o me pones el 2 o pones el 3, para no tener que escribir toda la respuesta, ¿va? Entonces la pregunta nos dice, ¿es la variedad de culturas que existen en la humanidad
las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. Consideras que es 1, multiculturalismo, que sería multiculturalidad, 2, diversidad cultural o 3, globalización. Y rápido Osvaldo nos dice que sería diversidad cultural, exacto. Elementos que le son propios o expresiones que le son propias, era esta parte de las tradiciones, los valores, la vestimenta, la religión. Entonces, ese sería, perfecto. Vamos al siguiente, nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. Sería 1, multiculturalidad, 2, diversidad cultural, 3, globalización. Y rápido lo identifica y nos dice multiculturalidad. Claro, estamos viendo que habla de la interacción de diferentes culturas. Y eso era multiculturalidad. Muy bien. Luego tenemos, nos dice por acá, intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. Nos pone la clave, ¿verdad? 1, globalización, y rapidísimo, y me dejó terminar, identificó que es globalización. Excelente. Sí, así es. Sobre todo por la clave de que son varias naciones y o países, ¿no? Que luego les llamamos así. Perfecto. Luego tenemos por acá, ahí se me seleccionó ese, no le hagas caso, quise mover la pantalla, y nos dice, es el conocimiento de los componentes, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbres, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, etcétera, dándole visibilidad ante la sociedad. Sería 1, multiculturalidad, 2, diversidad cultural, o 3, globalización. Nos dice 2, diversidad cultural. Exacto, volvemos a ver aquí esos elementos que conforman a una cultura. Muy bien. Vamos a la 5 y la 5 nos dice, términos como el racismo, intolerancia, xenofobia, discriminación son asociados a, y se nos movió por acá, 1 sería diversidad cultural, 2 sería multiculturalidad y 3 sería globalización. Rapidísimo nos dice globalización. Fíjate, el tema del asunto aquí, la única que podría ser como propia y exclusiva de la globalización sería la xenofobia, porque la xenofobia es cuando no nos gustan los extranjeros, ¿no? Cuando no los queremos. Pero si hablo de la intolerancia, si hablo del racismo y la discriminación, perfectamente esos vienen desde el ámbito de la multiculturalidad. Y de hecho, la xenofobia surge a raíz de la multiculturalidad. Entonces serían como las cosas negativas asociados a ella. Quizás si en la pregunta solo tuviéramos xenofobia, sí podría ser nada más globalización. Pero como tengo las otras también, entonces me va a englobar a la multiculturalidad, ¿va? ¿Dudas hasta ahí? Excelente. Muy bien. Y nos vamos a la última que nos dice, los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas, sin subordinarse a las normas sociales, culturales, religiosas. Recordamos a los estados, aquí cuando dice estados se refiere a países. Recordamos a los estados su obligación, que sería 1, globalización, 2, diversidad cultural o 3, multiculturalidad. Y rápido nos dice globalización, exacto. Que de hecho eso es clave, por ejemplo, lo que trata de hacer las Naciones Unidas, ¿verdad? Poder externar todos estos tipos de notas y de ayudar a que los países como tal pues se puedan poner de acuerdo para las necesidades que van en sentido a esta globalización. Y bueno, pasamos entonces ya a la última parte que tendría que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Igual, si no hubiese dudas, para yo saber, pon el dedito arriba
Yo sé que no hay dudas de las actividades. Bien, ok. Entonces, ya para concluir, aquí, por ejemplo, Osvaldo, la actividad número 6 nos pide que contactemos a 2 compañeros para que nos envíen las imágenes de lo que va a esa actividad, ¿no? Entonces ellos te tienen que enviar las imágenes y te tienen que dar como la referencia, la fuente de consulta donde lo obtuvieron y las instrucciones te dicen qué hacer con esa imagen que la vas a montar en tu trabajo, en tu actividad. Entonces, aquí lo importante es, lo que yo te sugeriría es que mandes en mensajero a todos la petición. Mensajero y o correo electrónico. ¿Por qué? Porque acuérdate que luego hay compañeros que no están activos en la plataforma y son como la mitad los que no están activos. Entonces, muy probablemente si elegimos 2 o 3, pues no los vamos a, puede ser que no te conteste, ¿va? Y lo ideal, de hecho, creo la mayoría de tus compañeros suben las actividades entre lunes y viernes. Son muy pocos los que suben en fin de semana, entonces deberíamos de tener respuesta. Pero si por algo, vamos a poner como fecha límite el sábado a las 6 de la tarde. Si es el sábado a las 6 de la tarde y todavía no te ha respondido ningún compañero, entonces tú lo que vas a hacer es buscar por tu propia cuenta esas imágenes y montarlas en tu actividad de acuerdo a las instrucciones. Y ya ahí me pones una notita donde se supone que tenemos que poner el nombre del compañero. Me pones una nota y me dices que pues no tuviste respuesta y que por eso las colocaste tú. Pero hay que dar ese tiempo para que pueda ser así. Mientras tú puedes ir desarrollando toda la actividad, para dejar nada más en stand-by que te den esas imágenes y concluir esa parte donde requiere sus imágenes. Y ya si para ese día ellos no te han contactado, entonces tú ya buscas tus imágenes. Incluso las puedes tener ya ahí de reserva para que por sí o por no, ya las tengas ahí y no te demore más lo que es la elaboración de tu actividad, ¿va? Y es clave no perder de vista las instrucciones. Complicado no es actividad 6, pero sí trae muchas instrucciones. Y si tuvieses alguna duda, ya sea a través de mensajero o correo electrónico, acuérdate que las puedo atender y de todos modos está la próxima sesión del viernes. Por si quieres traerlas aquí y aquí las trabajamos, ¿va? La próxima sesión lo que revisamos es elementos de una reseña crítica. Muchas gracias por haberte conectado, te deseo excelente miércoles, mucho gusto y bonita noche. Hasta luego, bye.